Bienvenidos a este video problematizador de la unidad 5. La pregunta problematizadora que orienta esta unidad es ¿cuáles son los modelos de negocio más usados en la economía circular? Dentro de los tipos de valorización de residuos basados en la Estrategia Nacional de Economía Circular, que se enfoca en el principio de reparadora y regeneradora, está basado en un modelo de negocio de las 9 R's. Allí, dentro de ellas, vamos a encontrar tanto valorización energética, valorización de vertederos controlados y valorización del material. Dentro de las 9 R's vamos a encontrar propuestas como reusar, que es darle un segundo uso a un artículo o producto que esté en buen estado para prolongar su vida útil. Reparar, que hace referencia a recomponer aparatos de materiales u objetos dañados con el propósito también de extender su vida útil. Reducir, que es disminuir las materias primas y el consumo de los fabricantes del material o procesos que se derivan de la misma, por ejemplo, la producción de envases plásticos utilizando menos polietileno. Repensar, que es buscar y extender la intensidad de uso para disminuir esta producción de residuos. Restaurar, que hace referencia a restablecer los productos que estén obsoletos para extender la vida útil, por ejemplo, relojes antiguos o muebles. Recuperar, que hace producción de la energía a base de desechos no aprovechables, por ejemplo, la producción o cogeneración de energía. Remanufacturar, que hace referencia a usar piezas de un artículo obsoleto para la fabricación de nuevos productos. Reciclar, que es incorporar un proceso, materiales usados, por ejemplo, que se puedan nuevamente manipular, por ejemplo, el vidrio, introducirlo al mismo proceso para la fabricación de nuevas piezas. Reproponer, que es producir nuevos artículos con servicios distintos de un producto dañado o de las mismas partes que perdió sus propiedades para los cuales fue creado inicialmente. Y sistemas productivos o servicios, que hace referencia a una combinación de productos palpables, no palpables, como son servicios que al conjugarse pueden complacer los requerimientos y necesidades del comprador. Dentro de la valorización energética, hacen referencia a esa valorización energética que depende del tipo de material, así como el proceso requerido para el aprovechamiento mediante la utilización del poder calorífico que tienen algunos residuos para la generación de la energía o producción de combustible. Digamos que esto permite disminuir esos volúmenes que se generan de residuos que pueden llegar a un vertedero y prolongar su vida útil. Seguidamente está la incineración, que se concibe como un proceso térmico mediante la oxidación química de los residuos sólidos bajo condiciones de temperatura que superan los 850 grados centígrados. Allí se utilizan residuos como combustibles para la fabricación de determinados productos, por ejemplo en hornos industriales, y este proceso también se denomina coincineración. Otro proceso relacionado con la valorización de residuos es la pirólisis, que es un proceso mediante el cual, mediante la acción térmica, descompone los residuos sin la presencia de oxígeno, y allí se generan reacciones endotérmicas de pirólisis y se usa una fuente de combustible externo. Este proceso se caracteriza porque el único oxígeno que está presente es el del residuo como tal, y está contenido dentro del residuo y el que se va a someter al tratamiento. Para que se pueda realizar este proceso se debe manejar rangos de temperatura que oscilan alrededor de 300 grados a 800 grados centígrados, y el resultado de estos procesos se generan vertimientos, emisiones, las cuales pueden ser utilizadas en la combustión o para la generación de energía eléctrica. Otra forma de valorizar los residuos es la gasificación. Dentro de la gasificación, para generar un combustible rico en gases como hidrógeno o monóxido de carbono o hidrocarburos saturados como el metano, y este también puede ser quemado mediante la producción de energía o sin contaminar el medio ambiente.
Este proceso se basa en el tratamiento de disminuir el volumen también de los residuos mediante la realización de la combustión parcial de material carbonoso. Otra forma también de poder hacer esa valorización de materiales está enfocado a utilizar o manejar este tipo de residuos, como por ejemplo que es el vidrio, el plástico, el papel, el cartón, materia orgánica y metales pesados, mediante pues también sacarle un valor económico a este tipo de residuos. Por ejemplo, en el vidrio, pues este material puede ser aprovechado primero, pues debe ser triturado hasta volverlo calcín, y una vez se obtenga pues el material pasa a un proceso de fundición donde pues se produce nuevamente el vidrio. En el papel, para aprovechar este tipo de material y darle también un valor económico, también se requiere recuperar esas fibras de celulosa, las cuales primero se deben remover pues, primero la tinta, pasando pues por un proceso de blanqueo y después pasar por un proceso de secado. Y finalmente pasar por unos rodillos que compactan y aplanan las láminas para la producción de un nuevo material. En cuanto a los envases plásticos, para la realización de este aprovechamiento de este tipo de residuos más adecuado, pues se debe pasar por un proceso de trituración y extrusión para pues, volver los gránulos que sean comerciales, y se utiliza precisamente para la fabricación de nuevos productos. En cuanto ya a lo que es la materia orgánica, pues la valorización consiste precisamente en la transformación de esa fracción orgánica de los residuos que por lo general dentro de la producción de residuos corresponde al 60% de ese componente orgánico, y que esos volúmenes pueden ser aprovechados mediante procesos ya aerobios o anaerobios, que hace referencia a procesos anaerobios sin la presencia de oxígeno y aerobios con la presencia de oxígeno para la transformación de esta materia orgánica acondicionador de suelos como compost o también biogás. Metales, para el aprovechamiento de metales, estos deben también pasar por procesos de fundición. Para nuevamente producir nuevos productos, los envases metálicos que estén recubiertos con estaño deben pasar por un proceso de desestañado de la hojalata, mientras los que son de aluminio pues se utilizan nuevamente como materia prima, precisamente para la valorización de residuos metálicos. Los vertederos controlados pues son a estas áreas destinadas al entrenamiento de residuos mediante el diseño técnico e impermeabilización de lixiviados y gases que ocasionan pues que se generan pues obviamente derivados de la descomposición de la materia orgánica, que son dispuestos en este tipo de rellenos o vertederos controlados. Esto es lo que corresponde pues a la unidad 5 del video problematizador. Espero que sea de interés para ustedes. Muchas gracias.